vamos a orar a pedirle al Señor que ilumine nuestro entendimiento para recibir la palabra de Dios. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por tus alabanzas, Señor. Nos permite adorarte, bendecir tu nombre, exaltarte. Y también, Señor, nos has hecho no solamente instrumentos de alabanza, sino también vasos donde tú derramas la bendición, la vida eterna, la sabiduría, el conocimiento de lo alto, Señor, para que sepamos con todos los santos cuál es nuestra herencia, cuál es nuestra riqueza de gloria, Señor. Quieras tú en esta noche hablarnos, enseñarnos, instruirnos y edificarnos a través de tu bendita y gloriosa palabra. Te lo pedimos todo en el mérito de tu Hijo Jesucristo. Te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, amados hermanos. Venimos de estudiar un tema muy importante y es acerca de estar en Cristo. ¿Cuál es esa realidad de estar en Cristo? Ya vimos esa parte. Y como resumen al tema que vamos a ver hoy, complementando esta parte de la realidad de lo que implica y de lo que significa que una persona, que un creyente esté en Cristo Jesús. Y nosotros vimos, así como para resumirles en grandes rasgos, nosotros vimos en esta enseñanza de las implicaciones de estar en Cristo que Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, que Dios nos eligió en Cristo, que Dios nos predestinó en Cristo, que Dios nos dio vida eterna en Cristo, que tenemos paz en Cristo, que hemos muerto, hemos sido sepultados y hemos sido resucitados en Cristo, que estamos escondidos con Cristo en Dios, que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, que todo lo podemos en Cristo, que Dios nos dio un amor inseparable. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Que Cristo Jesús nos justificó, nos santificó. Que Cristo, cuando estábamos lejos de Dios por el pecado, Él nos hizo cercanos ¿a quién? A Dios. Que Cristo nos hizo herederos de Dios y coherederos con Él. Que somos en Cristo, pertenecemos a la familia de Dios. Que en Cristo somos el cuerpo, la iglesia del Señor Jesucristo. Que somos hijos de Dios. También que el Señor dice que estará con nosotros para siempre. Esto y mucho más vimos en cuanto a las implicaciones o lo que significa estar en Cristo. Esto y mucho más, mis amados hermanos. Estas realidades y mucho más. Esta es una verdad gloriosa, maravillosa, de lo que implica de alguien que ha creído en el Señor, que es un verdadero creyente, es genuino, que permanece en el Señor Jesucristo. Todas estas son verdades y realidades, y es parte de la experiencia de cada creyente, es lo que vive cada creyente. Pero muchas veces las personas, por el hecho de creer que, por el hecho de podamos ver por la palabra de que el Señor nos salvó para siempre, que siempre estará con nosotros, y de todas estas riquezas y este abanico de la gracia del Señor que se nos ha manifestado en Cristo Jesús, la gente cree que tiene derecho a pecar. La gente cree que tiene derecho a vivir a su antojo, a su manera. Y estas son de las cosas que muchas veces la gente ataca. No, pero bueno, si Dios me salvó y yo soy salvo para siempre, entonces puedo vivir de la manera que yo viva, no va a haber ningún problema. No. Y es lo que queremos ver esta noche. La responsabilidad de los que están en Cristo Jesús. Ya vimos ese abanico de las bendiciones de los que estamos en el Señor Jesucristo. Pero también nosotros tenemos que mirar, estudiar y examinar las exigencias. Escucha bien, nosotros tenemos un Dios santo, todopoderoso, justo, perfecto, y Dios, las exigencias y el estándar
bíblico para vivir conforme un hijo de Dios es santo. Las demandas del Señor son justas, son santas. Entonces, amados hermanos, ya vimos esas implicaciones de estar en Cristo. Ahora vamos a ver las responsabilidades de los que estamos en Cristo. Para que no pensemos que el hecho es que Dios nos ha rescatado, nos amó desde la fundación del mundo, nos salvó, murió y nos salvó para siempre. Entonces de aquí en adelante podemos justificar una mala manera de vivir. En absoluto la palabra da derecho o libertad para que el hombre viva como quiera. Al contrario, la palabra nos hace unas exigencias elevadas. Vamos a ir a primera de Pedro. Capítulo 1, versículo 2. Dice allí la Escritura que fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre. Y fíjense lo que encontramos allí. En santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, pasos sean multiplicadas. Entonces aquí encontramos, amados hermanos, que la santificación está relacionada con la obediencia. Usted puede encontrar la relación. Dice, Dios nos eligió en Él, Dios nos eligió en Cristo, elegidos según la presencia, el antes conocimiento de Dios, el previo conocimiento de Dios, en santificación del Espíritu. Escucha bien, un elegido, un escogido, alguien que Dios escogió, predestinó, eligió, santificó, dice que lo santificó y lo justificó, dice Romanos, es alguien que fue llamado, que fue salvo para ser santo y también para obedecer. Nosotros no podemos, Cristo dice que con un solo sacrificio nos hizo perfectos para siempre, pero de ahí en adelante la santificación tiene un progreso, un desarrollo, un crecimiento, que está en una conexión directa con la obediencia. El Señor dice que me ama, mi palabra, ¿qué? Guardará. Entonces hay esa conexión. Entonces vemos ahí que obedecer está relacionado con la santificación. Así que los que estamos en Cristo estamos sujetos a ¿qué? A la obediencia y a la santificación. Entonces, si somos elegidos, debemos tener la evidencia que hemos sido santificados por el Espíritu para obedecer a quién, a Cristo, y ser rociados con la sangre de Él. Entonces hay una responsabilidad de aquel que está en Cristo, de aquel que es salvo, tiene una responsabilidad enorme, la exigencia es elevada. ¿Y cuál es el estándar para esa exigencia? El Señor dijo, sé santos porque yo soy santo. Él es. Dios el Padre hubiera podido salvarnos con Cristo. Cristo aparece a los 30 años y va directamente a la cruz y muere. Pero no. Dios el Padre nos muestra a su Hijo desde su encarnación, ¿cierto?, hasta la cruz del Calvario, y en ese lapso, en esa vida del Maestro que está registrada en los Evangelios, nosotros tenemos el testimonio y el ejemplo de cómo vive un hijo de Dios. Ustedes conocen las bienaventuranzas del reino, ¿cierto? Allí que están en el Santo Evangelio de San Mateo, capítulo 5, las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas están allí en la palabra. Cuando el Señor toma a los discípulos al monte y comienza a predicarle las bienaventuranzas, lo que el Señor nos está enseñando es cómo vive un hijo del reino, cómo deben vivir los hijos del reino.
y en la manera, y Cristo lo desarrolló en toda su vida. Entonces el Señor Jesucristo, Dios el Padre, lo muestra de principio a fin, desde su nacimiento hasta su muerte, para que nosotros podamos seguir a Cristo y decir, como dice Pablo, por ejemplo, Pablo el apóstol dice, sed imitadores de mí como yo, ¿quién? De Cristo. En Él podemos ver cómo vive un hijo de Dios, un hijo del reino de los cielos. Entonces, amados hermanos, el ser elegidos, fuimos elegidos para vivir como hijos del reino de los cielos, para ser santificados por el Espíritu y para obedecer la palabra de nuestro Dios. A la obediencia, mis amados hermanos, es una demostración de que hemos sido santificados, de que amamos obedecer y hacer la voluntad del Padre. Ahora, esto también tiene relación con 2 Tesalonicenses, capítulo 2, 2 Tesalonicenses 2:3. Dice el apóstol San Pablo: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. Escucha, Dios nos escogió desde el principio, ¿para qué? Para ser salvos. Escucha bien. Y aquí lo que nosotros debemos entender: quien está en Cristo, quien ha sido escogido, elegido, predestinado de antes de la fundación del mundo, y Cristo viene y muere, y asume en la cruz del Calvario, le salva, le limpia, le da la fe de salvación. Mis amados hermanos, Él fue escogido para ser salvo mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, las demandas de los que están en Cristo Jesús son altas, es la santidad. Y esto es lo que nosotros debemos ver. El pueblo elegido, el pueblo escogido, no es un pueblo que vive a sus anchas, a su manera, sino es un pueblo que es santo. Es un pueblo que tiene cada día como meta la santificación. Ahora, dice el apóstol, fueron escogidos desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, la fe en Cristo. Entonces nos está colocando primero los escogidos, los elegidos, los predestinados. Fueron escogidos, fueron predestinados, fueron elegidos en Cristo Jesús para ser santos por el Espíritu y para tener una fe genuina en la verdad. Entonces no hay ningún tuerce. Lo que pasa es que muchos quieren torcer la palabra del Evangelio. Pero la verdad de Cristo es una. La palabra de Dios es infalible, es inerrante, la palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es limpia, es pura, es perfecta. Todas estas condiciones tiene la palabra, todos estos atributos, estas características tiene la palabra del Señor, que limpia, que es perfecta, que purifica, que santifica, que hace sabio al necio, amados hermanos. Entonces, todo aquel que está en Cristo tiene una responsabilidad de santificarse, mis amados hermanos. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2. Veamos el verso 1. Pablo, 1 Corintios 1:1. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sostén. Dice: a la iglesia de Dios que está en Cristo. Escucha bien, a la iglesia de Dios que está en Cristo, a los santificados en Cristo. 1 Corintios. Aprende. Amén, hermanos, gracias por la corrección. A la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús. Escucha, él está diciendo que ya son ¿qué?
santificados, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser ¿qué? Santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y vuestro. Entonces escucha bien, la iglesia que está en Corintio lo llama a los santificados en Cristo Jesús. Han sido santificados en Cristo Jesús, pero han sido llamados a ser ¿qué? Santos. Entonces, ¿cómo podemos entender eso? Santificados y llamados a ¿qué? A ser santos. Pues es muy fácil de entender. El Señor dice que con un solo sacrificio nos hizo perfectos. ¿Para qué? Para siempre. Pero también el mismo Señor nos dice en su palabra que la santidad se va perfeccionando hasta que todos lleguemos aquí a la medida, la estatura y la plenitud del varón perfecto. Entonces en Cristo hemos sido santificados, porque de otra manera el Padre no podríamos acercarnos, porque todavía fallamos. Pero por cuanto Jesucristo vivió una vida perfecta, podemos acercarnos a través de su Hijo Jesucristo. Y cada día la perfección. Si quieres vamos ahí, creo que es ahí en Corintios, no sé si la tengo aquí anotada. Segunda de Corintios 7:1. Dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad el temor de Dios. ¿Escucha bien? Entonces, ¿cómo nosotros demostramos que tenemos temor de Dios? ¿Usted cómo demuestra? Solo hay una manera de demostrar que tenemos temor de Dios: cuando guardamos ¿qué? Ustedes podemos verlo, por ejemplo. El ejemplo, vemos que Dios le dice a Abraham: sacrifícame a Isaac, mi hijo que tú amas. Ve al Moriah y sacrifícamelo y te daré. ¿Y qué hace Abraham? Dice que madrugó e hizo como el Señor le había mandado, ¿cierto? Y fue ahí 3 días de camino y llegó a Moriah. Ya él estaba para sacrificar a su hijo y le dijo: no lo hagas, porque ahora veo que temes a quién, a Jehová. ¿Cómo mostró el temor? Obedeciendo. Entonces nosotros demostramos que tenemos temor de Dios cuando obedecemos, hermanos. Entonces la santidad se perfecciona en la obediencia ¿qué? A la palabra de Dios. Entonces Dios, Cristo, cuando nos perdonó, cuando nos lavó, nos santificó, pero de ahí en adelante nosotros hay una lucha entre la carne y el espíritu, y cada día esa santidad se va perfeccionando hasta que el hombre llegue a la medida, a la estatura y a la plenitud del varón perfecto. ¿Quién es? Jesucristo. Gloria al Señor. Entonces la iglesia tiene una responsabilidad grande y enorme. Quien está en Cristo Jesús, un genuino creyente, está preocupado por vivir en santidad. Está preocupado por perfeccionarse en la santidad. Y está preocupado por crecer. Ahora, la santidad no se va a perfeccionar si nosotros carecemos de entendimiento. Precisamos, ahorita lo vemos. Ahora, miremos Apocalipsis, capítulo 22. Versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Entonces lo que vemos aquí es que quien está en Cristo está esperando el retorno de Cristo. Y escucha bien: aquel que está en Cristo, ya vimos que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ha sido escogido, predestinado, elegido, ha sido salvo, tiene paz, ha muerto con Cristo, resucitado con Cristo, está sentado en lugares celestiales, nada lo podrá separar del amor de Dios, todo lo podrá, todo lo soportará. Bien, todo esto es hermoso y maravilloso, es una verdad y es una realidad.
pero también no podemos dejar de lado las exigencias. Dios dice que se santifique, dice, el hombre pecador, el injusto, va a permanecer ¿qué? Practicando la injusticia. Él va a permanecer en el pecado. El que es inmundo permanecerá en el lodo, permanecerá en el vómito, permanecerá en su pecado. Pero hay una gran diferencia con el injusto. Mientras que el injusto permanece en la injusticia, mientras que el inmundo permanece en la inmundicia y en el pecado, ¿qué pasa con el justo? El justo, ¿qué dice aquí la Escritura? El justo practica ¿qué? La justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese ¿qué? Todavía. Hermanos, entonces el hecho de que Cristo nos haya santificado con su sacrificio no quiere decir que nosotros nos quedamos aquí. No, practicamos la justicia todavía y nos santificamos todavía, porque la santidad se va perfeccionando en el temor de Dios. Entonces, los escogidos de Dios, los elegidos de Dios, los predestinados de Dios, los que el Señor nos dio vida eterna y no perecerán jamás, los que nada nos podrá separar del amor de Dios, los que todos nos podemos en Cristo que nos fortalece, los que tenemos una paz gloriosa y eterna, los que ahora pertenecemos a la familia de Dios, los que somos hijos de Dios, coherederos con Cristo y heredores con Cristo, no vivimos una vida a nuestra manera. No vivimos una vida conforme los deseos del mundo. No. Aquel que está en Cristo está interesado, está cada día preocupado, está cada día trabajando, está cada día preocupándose por ser más santo y ser más justo. Porque la demanda y la exigencia de aquel en el cual estamos es: sea santo todavía, practique la justicia todavía, perfecciónese ¿qué? Todavía. Entonces, la doctrina es clara. Cristo nos eligió, nos escogió y nos salvó para siempre, pero ese pueblo escogido para siempre, salvo para siempre, tiene unas altas exigencias, comenzando por la santidad. Fuimos escogidos para ser santificados por el Espíritu Santo y para obedecer a la palabra de Dios y ser rociados con la sangre de Cristo. Hermanos, no podemos eludir esto de ninguna manera. Esta es la vida de estar en Cristo. De otra manera, ¿para qué murió Cristo? Ahora, vemos también, vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, como Él es puro. Hermanos, todo aquel que tiene la esperanza en Cristo, y todo aquel que tiene esta esperanza en ¿quién? Cristo. ¿Cuál esperanza? Su retorno, ¿cierto? Y Dios nos está hablando. Quien tenemos la esperanza, nos está hablando de su venida. Vamos al versículo 1 para que miremos el contexto más cercano. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Está hablando de los hijos de Dios. Mire qué amor, mire qué valor tan grande. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Por qué ahora somos hijos de Dios? Porque estamos en ¿quién? En Cristo. ¿Quién nos rescató, cierto? ¿Quién nos libró y quién nos hizo hijos? Nos hizo parte de la familia de Dios. Nos hizo hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Él, con Cristo. Pero sabemos, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando el Señor venga, seremos semejantes a Él,
porque le veremos tal como Él es. Pero nos está hablando sobre todo de su venida. Entonces ahora lo dice. Y todo aquel que tiene esta esperanza ¿en quién? En Cristo. Se purifica a sí mismo como Él es ¿qué? Hermanos, o sea, nosotros no podemos tapar el sol con nuestras manos. La verdad es la verdad. Y la verdad es la que nos hace crecer. La verdad es la que nos confronta. La verdad es la que nos lleva a la perfección. Si realmente estoy interesado en el regreso de Cristo, estoy interesado en su venida por su iglesia, yo me estoy purificando cada día. Así como Cristo es santo, así como Cristo es puro, yo me santifico y me purifico cada día, guardando su palabra, apartándonos de lo malo. Y aquel que tiene esta esperanza se purifica así. Escucha bien. No es que esté alguien diciendo, tienes que purificarte, tienes que apartarte, tienes que perfeccionarte. No. La misma esperanza que hay en el hecho de estar en Cristo, estoy aguardando a que Él venga, como las vírgenes prudentes están aguardando a que Él venga. ¿Qué hicieron las vírgenes prudentes? Llenaron sus vasijas de ¿qué? De aceite. ¿Te das cuenta, mi amado hermano? Ellas estaban esperando y no querían que les faltara, se les apagaran las lámparas, quedaran sin luz y que faltara el aceite. Ellas se abastecieron. Ahora nosotros tenemos esa esperanza en Cristo, estamos en su espera. Y por cuanto estamos en la espera, tenemos esta esperanza, pues nosotros nos purificamos a sí mismos, nos santificamos en la obediencia, en el temor al Señor, obedeciendo, guardando su palabra. Entonces, esa mentira y ese engaño que muchos dicen, no, la gente dice que como ya soy salvo puedo hacer lo que quiera. No, no tiene nada que ver. Eso que la gente dice no tiene nada que ver ni con la elección, ni con la predestinación, ni con la justificación, ni con la redención, ni con la glorificación, ni con absolutamente nada, porque la doctrina es totalmente opuesta. Las exigencias de ella es la santidad y la justicia, la obediencia a la palabra. No podemos amar. Si alguien está en Cristo, ama la santidad. Él tiene esta esperanza de su regreso, Él se purifica a sí mismo. ¿Sabe? Cristo viene pronto, debo estar preparado, a cualquier momento el Señor viene o me llama a su presencia, así es que debo estar siempre, ¿está siempre qué? Preparados. No solamente por el hecho de que el Señor viene por su iglesia, sino también por el hecho de que el Señor me puede llamar a cualquier momento. Debemos estar. Entonces la iglesia está concentrada en la santificación, en la justicia, practicar la justicia, hacer lo recto delante del Señor, purificarse, santificarse y vivir digna, como es digno del Señor, digno de este llamamiento. Gloria al Señor. Y para esto Dios nos dice que si nosotros sentimos esta responsabilidad de santificarnos más, de purificarnos más, necesitamos también mirar lo que nos dice el apóstol San Pedro en segunda de Pedro, capítulo 1. Bien. Estamos viendo la responsabilidad en vista de los hechos que ya vimos o de las implicaciones de estar en Cristo. Es lo que estamos viendo. Mi responsabilidad frente a lo que Dios nos dice que es estar en Cristo. Ahora, allí en el versículo 5 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad fraternal, al fraternal amor.
Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo aquel que esté en Cristo siente esta responsabilidad, escucha, no solamente de santificarse y practicar la justicia, sino que hay una responsabilidad enorme, hermanos. El crecimiento de cada creyente no se da solamente porque usted le ore al Señor y diga, oh Señor, quiero crecer en la gracia, en el conocimiento, y todos los días le pide lo mismo. Oh, amados hermanos, es como si dijéramos, oh Señor, yo quiero aprender lo que dice en este libro, quiero enseñar, quiero que me lo enseñes, quiero aprenderlo, pero lo que no quiero es abrir ese libro, Señor, no quiero leerlo de ninguna manera. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en este versículo 5? Que la iglesia, quien está en Cristo, no solo la iglesia como cuerpo, y también miembros en particular, cada persona que está en Cristo Jesús, se esfuerza cada día. Se esfuerza cada día, no solamente en vivir una vida santa y pura, en santificarse, perfeccionarse, sino que quien está en Cristo tiene un alto deseo de crecimiento en su vida espiritual. Recuérdense que la vida cristiana no es estática, está en movimiento. La santidad no es estática, está en práctica cada día. La justicia no es estática, está en práctica cada día. Ahora, dice, vosotros también. Entonces hay un llamado a la iglesia, el pueblo dice, vosotros también poniendo toda diligencia, porque, escucha bien, debemos poner, o sea, cada creyente, cada aquel que está en Cristo, debe poner. O sea, implica aquí que hay una responsabilidad de cada uno de nosotros. No puede ser que, oh, como ya soy salvo para siempre, me voy a echar a dormir, por decirlo así, perdóname la expresión, y no voy a tener ningún interés cuando se dice que debemos perfeccionar la santidad. Y para perfeccionar la santidad y perfeccionarnos y crecer, para avanzar y llegar a la medida, y cuando el Señor venga, estemos como Él nos quiere, precisamos conocimiento, necesitamos crecer, desarrollarnos, fortalecernos, y es la demanda y la exigencia que se le hace a quien está en Cristo. Vosotros también poniendo, nos tapa esta responsabilidad. En la salvación nosotros no colocamos nada, está hablando de un pueblo salvo, sino que lo que está llevando el pueblo allí, que es salvo, es a que se den de cuenta la responsabilidad que tenemos nosotros del hecho de estar en Cristo Jesús y ser salvos por Él. La responsabilidad es esta, poniendo toda diligencia por esto mismo, oh amados hermanos, por esto mismo añadid a vuestra fe. Bien, que es algo muy importante. Diligencia, déjenme decirle primero, es una virtud cardinal con la que se combate la pereza. Nosotros debemos poner diligencia. La diligencia es una virtud cardinal con la que se combate la pereza. Significa también cuidado. Entonces, poniendo todo el cuidado nos lleva a ser diligentes. Es el camino y es el esmero y el cuidado de ejecutar algo. Como a toda virtud se trabaja poniéndola en práctica. Entonces nosotros debemos esforzarnos para añadir virtud, para añadir virtud. Ahora, parte de la premisa de que la fe es lo que hemos recibido. Mira bien, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida ¿qué? A vuestra fe. Nosotros no pusimos la fe se nos concedió. Entonces, ahí está diciendo el apóstol, partamos de la primicia de que ya se nos dio la fe. Ahora, por la fe estamos ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces, quien está en Cristo Jesús, por la fe, el don que se nos dio, debe tener la diligencia de añadir a esa fe que se nos dio, añadir ¿qué? Virtud, que es la virtud. Es una disposición habitual de hacer el bien, de practicar lo bueno, de hacer lo correcto. Entonces es la inclinación
propensos siempre a hacer el bien. Entonces, en nosotros, partiendo de la fe, de la base que el Señor nos dio, estamos en Cristo por la fe, porque nos dio ese don de fe para ser salvos, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Al tener esa fe y ser salvos, estamos en Cristo. Ahora, las exigencias deben poner diligencia para poder añadir. Si yo no tengo diligencia, si yo no tengo cuidado, no puedo añadir absolutamente nada. Hermanos, si alguien quiere, de pronto digamos, quiere obtener algo, quiere ahorrar para obtener algo, pero si no trabaja, si no pone la diligencia, nunca lo va a obtener. Es indudable. Yo escuché de una vez una persona que le decía a un hombre, una mujer, diciendo: yo quiero tener un carro como el tuyo. Le dijo: qué bien, qué bueno, comienza a trabajar. Y es la realidad, es verdad, mis amados hermanos. Entonces, si tenemos lo más importante, que es a Cristo, estamos en Él, tenemos esta fe, ahora vamos a ir en la virtud, y la virtud es una disposición habitual para hacer el bien. Significa que ahora, Señor, ayúdame a estar dispuesto siempre a poner diligencia, a poner cuidado, ¿cierto? A tener cuidado, poniendo todo el cuidado, toda la atención que merece esto. Añadir a esta virtud, ¿qué? El conocimiento. Ahora bien, hermanos, escuchen, las dos primeras, porque la fe es lo que Dios ha establecido, nos ha dado y nos ha puesto en Cristo. Ahora, la exigencia es: pongan toda diligencia, comprométanse, tengan cuidado de ello, ¿cierto? Poniendo toda diligencia. Ahora, si son diligentes, ponen cuidado, significa que ustedes van a añadir virtud, que en ustedes siempre va a haber un deseo, una inclinación profundo por hacer siempre lo que es, ¿qué? Bueno, hacer el bien. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿les? La pereza no deja hacer las cosas. Dice la palabra de Dios que el perezoso se la pasa deseando y nunca tiene nada. Ahora, después de esa virtud, de ese deseo, él dice añadir ¿qué? Conocimiento. Hermanos, porque si alguien no tiene el deseo de lo bueno, ¿cómo podrá adquirir qué? Conocimiento. Entonces dice que a esa fe que ustedes han recibido en Cristo Jesús, deben ponerle ¿qué? Deben añadir ¿qué? Virtud. Y después que esa virtud, ese deseo, añadir ¿qué? Conocimiento. Y de esa virtud y ese conocimiento, depende de esa fe, de esa virtud y de ese conocimiento, vienen las demás. Les dice añadir conocimiento. Fíjense que la exigencia es grande. Virtud, conocimiento, luego ¿qué? Del conocimiento vamos escudriñando la palabra cada día y vamos a obtener ¿qué? Dominio propio. Después vamos a recibir paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal ¿qué? Amor. Todas las cosas que el creyente necesita cada día crecer, avanzar, obtener. Recuerden que el amor también se perfecciona, mi amado hermano. Porque si estas cosas están en vosotros y no de una manera débil, mi amado hermano, no de una manera poca, sino sustancial. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan sustancialmente, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo estoy en Cristo, quiere decir que tengo la fe salvadora, por eso estoy en Cristo. Cada día en mí hay la virtud de querer, el deseo profundo de buscar el bien, de hacerlo, de poner esa diligencia, y esto me hace que el hecho de que en Cristo Jesús no vivo sin fruto, sino que cada día busco el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora podemos entender lo que Pablo dijo: todo lo tengo por basura por ganar a ¿quién? A Cristo, por buscar la excelencia del conocimiento de Cristo. Entonces aquí tenemos, mi amado hermano, que el creyente, quien ha sido escogido,
elegido, predestinado y ha sido salvo. El Cristo es alguien que anhela y desea el conocimiento. Lo mismo Pedro dijo: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que crezcáis para salvación. Entonces, aquel que está en Cristo está interesado en crecer, en avanzar, en madurar, en tener cada día más conocimiento, en cada día poder crecer en la fe, en la gracia, en el conocimiento, en la santidad, perfeccionarse, y en la justicia también. Tiene la esperanza de que el Señor viene pronto, y esto lo lleva a buscar más de Él para poder ser más como Él. Ahora mira lo que dice el 9, la parte negativa de esta parte. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme ¿qué? Vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis. Entonces, el llamado es: procuremos, afirmemos nuestra vocación, seamos firmes en nuestra vocación y en la elección, seamos firmes en el llamado y en la elección, ¿cierto? Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que quiere Pedro entonces? Que cuando nosotros crecemos, nos nutrimos, nos fortalecemos, nos desarrollamos, mis amados hermanos, espiritualmente, de esta manera, a través del conocimiento, vamos adquiriendo las demás. No se nos será otorgada amplia y generosa entrada al reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora del 12 dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Dice Pedro, el apóstol, él dice: ustedes la saben y ustedes la están practicando, pero por el hecho de que ustedes lo sepan y las practiquen, yo no voy a dejar de recordarles, yo no voy a dejar de enseñarles estas cosas. Vuelvo y le repito entonces: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan y estén confirmados en la verdad presente. Hermano, no importa que usted lo sepa, no importa que usted esté andando en la verdad, por esto no podemos dejar de ¿qué? De recordarnos. Pues tengo por justo, escucha bien, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación. He tenido preocupación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con qué. ¿Cómo comenzó más o menos el versículo 5? Con diligencia. Escucha bien: vosotros también poniendo toda diligencia. Ahora dice: yo procuraré con qué. Con diligencia. O sea, Pedro está diciendo: yo procuraré con todo cuidado, pondré toda la atención, todo el cuidado, todo el esmero y cuidado de hacer esto. ¿Para qué? Para que después de mi partida vosotros podáis en todo momento, no por un rato, tener memoria de estas cosas por medio de las cuales se nos otorgará amplia y generosa entrada en el reino de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, así es que, como creyentes genuinos y verdaderos, como aquellos que fuimos amados antes de la fundación del mundo, que el Señor nos salvó para siempre, no es una iglesia, no es cualquier pueblo, no, es un pueblo que tiene elevadas exigencias de quien nos salvó. Y es un pueblo, como dice allí en Juan, cuando leemos en la primera de Juan, que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Es un pueblo que tiene en sí mismo esa responsabilidad. Y el hecho de estar en Cristo me lleva a mí a tener una responsabilidad enorme.
Uno no necesita que toda vez, hermano oró, hermano leyó, hermano estudió la palabra, meditó en la palabra del Señor. No necesita. Quien está en Cristo Jesús es alguien que se deleita, que se goza en hacer la voluntad de Dios, que ama la santidad, que ama el practicar la justicia, que ama el crecer, que ama el abandonar la niñez espiritual y anhela la madurez espiritual. Un niño, cuando está en una edad temprana, él quiere ser ya como su papá o como su mamá. Yo ya quisiera ser grande. Yo quisiera ser un adulto, quisiera ser grande. Ese es el anhelo de un niño. Él quiere ser como su papá o su mamá y quiere ser ya grande, aunque no sabe qué es lo que desea. Pero lo que vemos es esto, ¿sí? O sea, lo que vemos es que el creyente verdadero en Cristo anhela dejar la niñez, y mismo Hebreos nos dice que ya no seamos niños, sino seamos que maduros, seamos maestros. Dice que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual para poder crecer, madurar y desarrollarnos. Entonces, quien está en Cristo es alguien que anhela y que desea profundamente desarrollarse, crecer, añadir y tener más y tener más y tener más, porque sabe que si esto está en él y lo guarda, nunca va a caer, dice la palabra. Amados, entonces debemos esforzarnos por alcanzar cada día el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dejar esta parte esta noche. Así es que la iglesia del Señor, el pueblo escogido y elegido, no es un pueblo que vive en el pecado, no es un pueblo que no le interese la santidad, no, es quien más comprometido está con la santidad, con la fe, con la obediencia a la palabra de nuestro Señor. Es quien más está comprometido con escudriñar la palabra, por buscar cada día los tesoros. Es una persona que quiere profundizar, va más, busca más profundo, porque de esta manera, va a adquirir mayor conocimiento y por ende madurez, firmeza, fortaleza, que lo va a llevar cada día a una fe robusta, a un conocimiento robusto y también a una práctica y a vivir de tal manera que podamos agradar a Dios en todo. Por la Escritura dice que debemos esforzarnos por agradar a Dios en todo. Entonces, los escogidos y los elegidos del Señor, los que Él salvó y estamos en Cristo, no somos un pueblo abandonado que vivimos como querramos y que nos abandonamos del conocimiento, no. El pueblo del Señor es el pueblo que más busca, que más ama lo que el Señor ama y que más aborrece lo que el Señor aborrece. Así que no solamente están las implicaciones de estar en Cristo, las bendiciones y las riquezas de estar en Cristo, que maravilloso, también están ¿qué? Las exigencias de estar en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, amados hermanos, que tengan buena noche. Vamos a orar y vamos a pedir por algunas personas que están enfermas. El sobrino de la hermana Lucy se lo lleva para Medellín a un trasplante de médula. El niño tiene 4 años que ha sufrido, ha batallado, lleva mucho tiempo en esto, en cirugías y en ese tratamiento tan duro, tan fuerte, pero aún Dios lo mantiene. Oremos porque el Señor se glorifique cada día más en su salud y de esta familia, por la salud de todos nuestros hermanos, hermanas, aquí en diferentes lugares, en la restauración plena de la hermana Noemí, y por todos nuestros hermanos en la fe. Dios nos ayude cada día, amemos cada día la venida del Señor. Si amamos la venida del Señor, estaremos comprometidos con nuestro crecimiento, con nuestra santificación y con nuestra manera de vivir, de tal manera que llevemos fruto abundante delante del Señor.
Amados, así es también, orando por nuestras familias, que Dios traiga a nuestros seres queridos, los hermanos que tienen hijos rebeldes, que Dios obre, que Dios, como el hijo pródigo, sean humillados y Dios los vuelva de todo corazón hacia el Señor. Me han pedido hacer muchas personas por sus seres queridos, aún de otras naciones, han pedido oración. Yo le pido que me ayuden en oración también por todos aquellos que piden. Vamos a orar, amados hermanos. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra de vida eterna. Tu palabra es fiel, es verdadera, es perfecta, es inerrante, es infalible. Señor, de tal manera que nosotros podemos confiar firmemente en lo que dice tu palabra y temblar delante de ella, Señor. Como dijo el profeta, oí tu palabra y tembló, tuvo temor. Señor, que cada día nosotros podamos perseverar en tu palabra, creyendo todas las verdades y afirmando nuestro corazón en ellas. Que nuestro corazón esté lleno de las verdades de Cristo, de las verdades del Evangelio, Señor. Que ellas sean las que reinen y gobiernen nuestro corazón. Que ellas sean la luz, la lámpara en nuestro camino, Señor. Que ellas sean esas veredas y ese camino que nos conduzca cada día a ti, bendito Rey. Gracias, Señor, porque cada día hace cosas nuevas y maravillosas con nosotros. Oh, amado Dios, te pedimos en esta noche que nos ayude a añadir virtud, que en nuestro corazón pueda haber el deseo profundo cada día de hacer lo bueno, de desearlo, y no solamente desearlo, de buscarlo, y no solamente de buscarlo y hallarlo, sino también de practicarlo, Señor. Ayúdanos cada día a ser hacedores de tu palabra, a ser santos porque tú eres santo, a santificarnos más, a purificarnos más, a practicar más la justicia, porque tú estás a las puertas y quien tiene la esperanza de tu regreso se purifica a sí mismo, Señor. Tu pueblo escogido, elegido, predestinado, salvo para siempre, Señor, es un pueblo que está comprometido con la santidad y con la obediencia a tu palabra. Es un pueblo que está comprometido con las Escrituras, en la búsqueda, en el crecimiento, en el conocimiento, añadiendo conocimiento, Señor. Porque de esta manera tendremos hambre y generosa entrada en el reino de los cielos y no caeremos jamás, Señor. Necesitamos cada día que nos dé la sabiduría de lo alto, el amor por ti y por tu palabra, Señor. Ayúdanos cada día, bendito Rey. Y todo aquello que impida, todo aquello que sea tropiezo para el desarrollo, el crecimiento y el cumplimiento de tu propósito en nosotros, Señor, pedimos que tú quites de nosotros todo aquello impedimento, Señor. Mira nuestras vidas, Señor. Mira qué hay en nosotros, bendito Rey de Gloria. Todo lo que impida el hacer tu voluntad, el cumplimiento de ella y tener este compromiso y estos estándares tan altos de aquellos que estamos en Cristo. Oh Dios, permítenos, danos el poder cada día de lo alto y ayúdanos, Señor, a vencer. Y ayúdanos, bendito Rey de Gloria, a crecer, a enriquecernos y llevar fruto abundante delante de ti, para la gloria de tu nombre. Señor, gracias por tu palabra en esta noche. Oramos también, Señor, por el sobrino de nuestra hermana Noemí, que le trasladan a Medellín para este cambio de médula ósea, ese trasplante, Señor. Oramos porque tú intervengas, Señor. Hasta aquí tú lo has sostenido, interviene, Señor. Da sabiduría a los médicos y dale la fuerza y el poder al niño. Guárdalo en tu nombre. Su vida está en tus manos y tú no le darás más de lo que no pueda soportar, Señor. Tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres misericordioso, Señor. Y permite que su familia, a través de todas estas circunstancias, sean quebrantados sus corazones, humillados delante de ti, te reconocen. Oramos también por la salud de nuestra hermana Lucy y de todos los hermanos y hermanas en la fe, de nuestros seres queridos, nuestra familia. Oramos por ellos. Oramos por los que están en la dureza de su corazón, porque les quebrante toda dureza de corazón y los
trae a tus pies. Oramos por aquellos que están insensibles ante tu palabra, por aquellos que viven en el pecado, Señor, como si vivieran bien en sus vidas y nunca tuvieran que dar cuenta delante de ti. Oramos por aquella familia, amiga de mi hermano Giovanni, que perdió ese ser querido, Señor. Ten misericordia y consuélales, Padre eterno. Oramos, Señor, porque tú bendigas cada esposa, cada esposo, cada hijo nuestro, cada padre, madre, hermano, Señor. Te pido por mi familia, por mi esposa, mi hijo, mi hogar, mi madre, todos nuestros seres queridos, todos y cada uno de mis hermanos y sus familias. Oramos, Señor, porque los traiga a tus pies, les convierta. Y por todos los que de otras naciones nos han llamado a pedir oración por sus familias, te pedimos que obres poderosamente, Señor, que rompa toda cadena del enemigo y traiga libertad. Gracias, Padre. Gracias porque nos oyes. Oramos por todos aquellos hermanos, amigos que nos siguen por las redes, que tu palabra no vuelva vacía en sus vidas, que tú le llenes de tu paz, que le lleves al arrepentimiento, a la conversión y a una vida con Cristo gloriosa, Señor. Gracias, Padre, por tu inmenso amor y gracia y misericordia en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dios los bendiga, hermanos.